Como actividad complementaria número 3 de la asignatura Ingeniería Ambiental del programa de Ingeniería Civil de la Universidad Militar de Nueva Granada, me permito presentarles a continuación nuestra temática. El grupo de nosotros se encuentra conformado por Daniel Antonio Martínez Carrillo, Norberto Alfonso Marín, John Montoya, Gustavo Andrés Meneses y quien les habla, David Molina. La temática que vamos a abordar el día de hoy es la contaminación de los suelos y los cuerpos de agua. Dentro diferentes, eh, de los diferentes tipos de contaminación, la primera que vamos a revisar es la contaminación de las aguas superficiales. Dentro de las aguas superficiales podemos partir de dos grandes áreas. Una de ellas son las aguas residuales, las cuales tienen vertimientos puntuales, y las aguas de escorrentías, eh, o aguas que transitan por medio de la superficie después de las aguas lluvias, las cuales presentan descargas no puntuales o puntuales en algunos casos. Dentro de las aguas residuales nos encontramos con las aguas residuales domésticas. Estas son las que se generan por uso diario de las personas en cada una de sus viviendas, eh, y se dividen en dos tipos de situaciones. Una de ellas, una vez que se realiza el consumo del líquido vital que nos llega a cada uno de nuestros hogares, eh, ese líquido que termina yéndose por una tubería de cada una de nuestras viviendas, pueden enfrentarse a dos tipos de eventos. Uno de ellos es que lleguen a una planta de tratamiento en donde se realicen una serie de procesos que conlleven a minimizar la cantidad de materiales orgánicos y materiales sólidos que viajan a través del agua, pudiendo así, de esta manera, llevar las aguas a los ríos de una forma más limpia. Eh, Asimismo, existen también las aguas que no tienen ningún tipo de tratamiento, ¿sí? Estas aguas simplemente salen de nuestras viviendas y llegan directamente a los ríos. En Colombia, solamente las grandes ciudades eh, tienen algún tipo de tratamiento en sus aguas residuales, pero en las ciudades intermedias o pequeñas se presenta este tipo de eventos muy usualmente. Por otra parte, tenemos las aguas residuales no domésticas. Estas son las aguas residuales que resultan de la producción industrial, en donde asimismo, como en el caso de las aguas domésticas, también se presentan las mismas dos situaciones. En muchas fábricas cuentan con algunas plantas de tratamiento eh, internas que proporcionan a la disposición final de los residuos un tipo de tratamiento. Sin embargo, no todas las plantas cuentan con esta disposición y pasan a ser una de las mayores contaminantes de nuestras aguas, debido a que no todas se encuentran reguladas y muchas de ellas envían muchos materiales contaminantes a nuestras fuentes hídricas. Dentro de la otra área que tenemos eh, de contaminación de nuestras aguas, tenemos las contaminaciones que se presentan por escorrentía. Después de, después de una precipitación, las aguas que caen sobre la superficie arrastran sobre las ciudades cualquier tipo de materiales sólidos u orgánicos que finalmente terminan en nuestros lechos de agua. Asimismo también en las zonas rurales eh, pasa exactamente lo mismo, siendo allá las heces de los animales y químicos que se utilizan en la agricultura eh, los agentes contaminantes para ese tipo de situaciones. Podemos ver acá en este mapa conceptual eh, cómo es la cadena de contaminación que se presenta en nuestras aguas superficiales.
Las aguas superficiales contemplan los 2/3 de la superficie terrestre y de esta manera los contienen los ríos, los lagos, los mares y los arroyos, en donde la actividad humana industrial es la que más afecta la contaminación, es la que más afecta a nuestras aguas por medio de la contaminación. Eh, Actividades como la extracción de petróleo, de minerales, eh, la utilización de fertilizantes, eh, productos de farmacia, entre otros, son los agentes principales de contaminación. Eh, Tenemos dentro de las fuentes de contaminación fuentes puntuales y no puntuales, como las acabé de mencionar anteriormente. La contaminación de las aguas superficiales también se van dando por la misma acumulación de residuos que utilizamos nosotros en nuestro día a día, eh, el consumismo al que estamos sometidos hoy en día, la utilización de productos no reutilizables, conllevan a tener unos altos volúmenes de contaminación sobre nuestras aguas superficiales, como lo podemos ver ya en muchos lugares del mundo. Bueno, seguimos con la contaminación de los suelos. La contaminación de los suelos es básicamente lo mismo que pasa con las aguas, pero esto ya directamente en el suelo en el que nosotros nos movemos. Eh, Definimos este tipo de contaminación como la acumulación de los residuos de difícil descomposición en la capa superior del terreno. Eh, Teniendo en cuenta que todo este material que se va acumulando sobre nuestro suelo, posteriormente de alguna u otra manera termina llegando a nuestras fuentes hídricas. Los principales agentes de contaminación del suelo, eh, dentro de los principales podemos identificar los desechos químicos de las fábricas, eh, la mala gestión de la gestión de los desechos, la actividad minera, como lo mencioné hace un momento, y las actividades de agricultura y ganadería. Este es pues nuestro mapa conceptual de la contaminación de los suelos, en donde identificamos las causas, los tipos de contaminantes, ejemplos de contaminantes, efectos de contaminación y cómo se expone el ser humano a un suelo contaminado. Ese es un gran esquema que podemos analizar. Esta imagen nos ayuda a contextualizar cómo trabaja esta cadena de contaminación, iniciándose por una contaminación superficial, en donde esa contaminación tanto de suelos como directamente en las aguas superficiales termina por filtrarse de alguna u otra manera a nuestras aguas subterráneas y llevan consigo el veneno para nuestro banco más grande de suministro hídrico, que son las aguas superficiales. Em, digamos que pues podemos ver, identificar diferentes actividades o diferentes situaciones. Fugas en colectores de saneamiento es una de las principales. eh, las gasolineras, los vertederos, los residuos y almacenamientos de productos industriales que muchas veces eh, se pueden presentar derrames importantes, llegando a contaminar nuestras fuentes hídricas. Los pesticidas y todos los productos químicos que se utilizan en la agricultura y en la ganadería también son una gran fuente de contaminación, tanto de nuestros suelos como de nuestras aguas, como también los pozos sépticos en las viviendas que aún no cuentan con un sistema básico de alcantarillado, pasando así a la contaminación de las aguas subterráneas. Este es nuestro mapa conceptual en donde pues establecemos los tipos de contaminación, cómo evitarla, las consecuencias que esto genera, eh, por qué se da, eh, se presentan de qué tipo, de qué manera, eh, y algunas observaciones adicionales. Bueno, la contaminación de las aguas subterráneas, como podemos ver en esta figura, en esta imagen, eh, básicamente es
un resumen de lo que he dicho anteriormente, en donde vemos pues todas las situaciones que se presentan en nuestra superficie, em, en donde tenemos aguas que si bien pueden estar limpias, podrían estar contaminadas. Em, Tenemos actividades rurales, tenemos pozos de diferentes índoles, de tipo industrial, de tipo doméstico o de algún otro tipo con algún fin económico. Tenemos fosos sépticos que pues se utilizan mucho en las poblaciones rurales. Tenemos también filtraciones dentro del mismo alcantarillado que muchas veces o en la mayoría de ciudades no presentan ningún tipo de mantenimiento o seguimiento de las condiciones em, actuales. Entonces, una vez pues que se empiezan a presentar filtraciones del alcantarillado hacia nuestros almacenamientos de agua, resulta difícil identificarlos y poder corregirlos. Asimismo, los grandes botaderos de basura producen tanto líquidos como gases eh, que por percolación conllevan a la contaminación de estas aguas que se encuentran en el nivel subterráneo. Por otra parte, pues las posibles contaminaciones que se pueden dar en el cauce de los ríos y nuestras fuentes hídricas, si estas aguas que se almacenan aquí en grandes cantidades por alguna u otra manera llegan a contaminarse, de alguna manera también van a llegar a estas zonas confinadas de almacenamiento de líquido. Eh, los pozos de bombeos que se utilizan en las actividades petroleras también atentan contra todo este ecosistema de aguas, em, pudiendo así contaminarse y pudiendo así tener afectaciones en, en este contorno de aguas subterráneas. Este sistema de aguas subterráneas son conocidas como acuíferos. Eh, en muchas de las ciudades de nuestro país son la fuente principal de suministro de agua y por lo tanto deben ser cuidadas y deben ser protegidas de la mejor manera. De esta manera concluimos nuestra presentación. Gracias por su atención. No siendo más, hasta luego.